Yo quiero hoy invitarles, mis amados, a que si pueden, por favor, busquen a mano sus Biblias y tomar cuaderno de notas o algún dispositivo en el que ustedes se sientan en posibilidad de adquirir lo que es estas notas que vamos a estar compartiendo. La cita principal, creo que si vieron la publicación, se darán cuenta que es la que se encuentra en Romanos capítulo 14, versículo 17. En la misma cita dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto nosotros lo miramos como una afirmación apostólica de Pablo cuando trata de afianzar el corazón de los romanos en esta verdad eterna. En mi caso particular, me sucede siempre que los temas surgen como un trato del espíritu, pero también como inquietudes que vienen a mi corazón y comienzo pues a dialogar con el Señor en oración y siento que estos días el Señor ha estado dirigiendo mi corazón hacia volver a esta verdad, a estar mirándola. Son cosas que ya uno sabe, son cosas que ya de por sí son temas genéricos en el cuerpo de Cristo. Y como ustedes miran en la declaración de la publicación, tenemos un título y este título habla de algo muy importante. Mi destino es el reino de los cielos. Este es el tema que vamos a mirar, pero me gustaría también que ustedes puedan tener como un marco completo, o si pudiéramos llamarle a la serie en sí. Permítame ver si puedo acá proyectar esto. Mi destino es el reino de los cielos, pero ¿por qué surge esta afirmación? Surge del hecho, si yo me dirijo al cielo, entonces, si yo me dirijo al reino eterno, en mí debe existir, como hijo de Dios, una intención de conocer ese lugar al que yo me dirijo. Entonces, la cita que acabamos de leer nos habla acerca de en qué consiste este reino. Y dice que el mismo consiste en justicia, paz y gozo. Por ello, si el reino al que yo me dirijo consiste en justicia, paz y gozo, mi deber es mostrar interés de cómo yo adquiero la justicia en mi vida, cómo la practico, cómo yo participo del gozo y cómo yo participo de la paz. Es mi deber mostrar interés en que si este reino consiste en estas tres cosas de manera principal, entonces esto es como una cultura que gobierna en ese lugar hacia donde yo me dirijo. ¿Por qué, mis amados, mi despertar hacia este tema, que en otro momento lo he considerado no en este escenario, sino en otros escenarios como lo son en la congregación, en círculos de amigos, cuando estamos conversando sobre lo que nos espera? Y es que, francamente, no sé si a usted le pasa, y me gustaría si le ha pasado, que usted me escriba ahí en el chat, si le pasa que como que la generación presente está viviendo una especie de letargo o de desinterés sobre el tema del reino de los cielos. Es como mirar si estamos muy anclados a esta realidad del reino terrenal. En ese punto es donde despierta este interés y hoy, o sea, como es la introducción, yo estaré compartiendo una especie de lluvia de conceptos, de ideas. Si pudiéramos llevarlo a un lenguaje gastronómico, sería esto como un salpicón de muchos condimentos para luego, más adelante, tratar de dirigir hacia definiciones de conceptos que gobiernan. Mientras yo meditaba en la preparación de este tema,
un algo que el Espíritu Santo ponía en mi corazón, es el hecho de que este reino al que nosotros nos dirigimos tiene leyes, tiene principios que lo gobiernan. Entonces, en algún momento vamos a estar nosotros mirando acerca de cuáles son las leyes y principios que gobiernan el reino de los cielos. Pero hoy nos vamos a estar enfocando en lo que el apóstol Pablo declara sobre los romanos cuando les asegura que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo. En el contexto romano sabemos que Roma tenía una cultura desmedida hacia la exhibición de grandes banquetes, y para ellos tener mucha abundancia de comida, mucha abundancia de bebida, en el caso de Roma, era símbolo de poderío, de poder, de potencia, de posibilidades. Y ustedes y yo conocemos el hecho de que se ha conceptualizado en la historia del estudio de la fe que hay uno de los 7 pecados capitales, que es la glotonería. Entonces, Mateo, en el capítulo 11, verso 12, declara cuando dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero el mismo Mateo, en el capítulo 6, verso 25 en adelante, declara algo muy importante, que yo se los quiero leer. Y él dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo principal y lo primordial, y yo entiendo que en esta sala estoy hablando ya con personas que por lo menos, a mi parecer, ya estamos un poquito encaminaditos en lo que es el llamado, el camino de la vida cristiana. Por eso, mi despertar, mi inquietud, ¿qué estamos nosotros esperando? Si pudiéramos decirlo de esta manera, ¿qué expectativa tenemos de lo que nos espera? El apóstol Pablo, que fue muy enfático en el tema del reino de los cielos, de la patria celestial, cuando se dirige a los filipenses, él le dice: es que nuestra ciudadanía está en los cielos, desde donde esperamos cielo nuevo y tierra nueva. No sé si a alguno le pasa, a mí me pasa que cuando me siento muy abrumado, que estoy como que siento como si el infierno, las puertas del Hades se han levantado en mi contra, o en este caso no en mi contra, sino en contra de lo de Dios en mí, porque, ¿verdad? Así pasa. Un lugar seguro, un refugio que yo encuentro, es el libro de Apocalipsis, especialmente en el capítulo 21. Allí, cuando yo me veo muy abrumado, escapo a ese verso, escapo a ese capítulo y comienzo a leer. Y me digo a mí mismo: recuérdate, Jason, que la gloria que te espera no es nada comparado. O sea, esta leve tribulación momentánea, esta situación que te está pasando, no es nada comparado con la gloria que te espera. Y ahí comienzo a leer cuando en este capítulo Juan comienza a describir de manera tan preciosa, dice que las puertas de aquel lugar, permítame a ver si puedo rapidito, esto no estaba en mis notas, pero quiero compartírselo para que ustedes me sigan a dónde trato de dirigir sus corazones. Y es que cuando nosotros leemos estos versos, uno puede mirar Apocalipsis 21, miren cómo dice, qué precioso. Eso es luego de que Juan declara unos versos ahí que son bien tremendos. Dice el verso 9: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima. Ahí comienza a disiparse toda niebla cuando uno lee
que esta era como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y las puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3, al sur 3, al occidente 3, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y dice, y el que hablaba tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas, su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió con la caña 12,000 estadios, la longitud, la altura, la anchura, y ellas son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe. Wow. Pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el décimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. No sé usted si le pasa, pero tremendo lo que imprime en nosotros el escuchar, simplemente leer lo que nos espera en el cielo. Entonces, hoy, mis amados, la intención de esta introducción en la serie que le estamos proponiendo persigue que nuestro corazón descanse en la promesa de que Dios a nosotros nos está preparando un lugar. Jesús lo dijo en San Juan 14, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, él mismo declara, yo no lo hubiera dicho. ¿Por qué? Porque una cosa que tiene el reino es que el reino no opera, y mucho menos nuestro Rey eterno, opera en mentira. Él toda la promesa que la ha hecho y la ha prometido jurando en sí mismo. Por eso cuando en el texto que nosotros leímos al principio, el apóstol dice que el reino de los cielos no consiste en comida y bebida, sino en justicia, paz y gozo. El Señor lo que procura con nosotros es encauzar el río de nuestro corazón hacia una desembocadura eterna. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces tenemos este río agitado, tenemos este mar agitado, este interior, este ser interior se desespera, pierde la fe, mengua en la consistencia, se nos va a muchas veces la pasión por la oración, se nos va la pasión por la conexión con Dios, se nos va tantas cosas que nos colocan en este punto en el que casi nos deslizamos. Y si esta serie puede servir para que alguien aquí en medio nuestro recupere la fe, recupere las esperanzas y se diga a sí mismo, Señor, yo sé que en algún momento mi fe ha bajado, pero hoy recuerdo que lo que me espera es más valioso que la leve tribulación momentánea que me está aquejando. En algún momento yo les he compartido sobre el reino y le he dicho una parte que he concebido por interpretación o revelación divina sobre cuando Jesús en algún momento se refiere al reino de Dios y en algún momento se refiere al reino de los cielos. Y el ejemplo que el Señor nos ha dado sobre esto es como para mirar en los ambientes nuestros, por ejemplo, en las naciones, hay todo lo que hay en el cielo es una imagen, o sea, lo de aquí en la tierra es una imagen distorsionada de lo que hay en el cielo. Y en el cielo hay un gobierno, hay un palacio, hay un trono, así lo define, y desde ese trono Dios gestiona
todo el multiverso. Y siempre que menciono este punto, tengo que hablar acerca y sugerir de que usted pueda mirar un documental que lo he sugerido otras veces, pero para que usted me entienda el concepto de multiverso, mírese un documental disponible en YouTube que se llama El Dios de las Maravillas, donde ya se ha comprobado por la palabra, por la Biblia. Lo que pasa es que no tengo el tiempo ahora para discutir ese punto. Se ha comprobado por la palabra que no es como creíamos cuando éramos niños, que solo era la Vía Láctea o la Milky Way, una sola galaxia que existe. La Biblia establece que existe una verdad, y es que Dios expande el universo, y el concepto que se maneja es un concepto multiversal, donde se hablan de los agujeros negros, donde se hablan de realidades, donde en el libro de Job dice que Dios un día tomará, y en el mismo Apocalipsis dice que tomará este cielo que conocemos y lo enrollará como un pergamino, y descenderá del cielo de Dios cielo nuevo y tierra nueva. A lo que me refiero es que cuando usted ve este documental, escuchará sobre la confirmación de por lo menos 9 universos en la galaxia en la que nosotros circundamos, a millones y millones de años luz, en los cuales, por ejemplo, el sol nuestro, el que usted ve que nos alumbra, cabe en dimensión y tamaño unas 5000 veces dentro del sol que circula en la galaxia número 9. Y esto nos pone a pensar de que todo es más grande que lo que pensamos. Y a veces nosotros estamos como estancados en un problema mínimo. Claro, reza el dicho popular que el tamaño del problema es del que lo vive, pero algo que yo sé es que nuestro Dios es más grande que cualquier problema. Hay un canto que se hizo muy popular aquí en la República Dominicana del pastor Félix Jones que dice: tienes un gran Señor que es más grande que el problema. Y mi intención hoy, al compartir este salpicón, esta lluvia de conceptos, es despertar en nosotros el interés por el reino. Vamos a mirar en la Escritura muchas veces en las que nuestro Señor trató de enseñarle a aquellos que le seguían sobre el reino. Les dijo en cierto momento: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está entre vosotros. Le hablaba: el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es igual a, para que nosotros podamos estar como claros de que si hay un tema que la iglesia necesita manejar al dedillo, es el tema del reino de los cielos. En algunos contextos se han tomado temas como el reino de los cielos y solamente se direccionan en el punto, no sé si alguno ha escuchado esta frase, mentalidad de reino. Porque usted, hermano, usted y yo necesitamos tener mentalidad de reino. Y muchas veces esta misma frase, que es correcta, no se ha enseñado cómo es. Porque ¿qué es un hijo del rey? ¿Cómo se comporta un rey? Pero ¿cómo se comportan sus hijos? Si ahí aplica el hecho de que el reino de los cielos consiste en justicia, paz y gozo. De las 3 primeras cosas que operan como leyes y principios del reino, es saber si yo como hijo de Dios estoy cultivando, estoy practicando la justicia, estoy cultivando en mí el gozo, si en mí reina la paz. Y tenemos entonces que definir estas 3 cosas. ¿Cómo yo sé que estoy siendo justo en mi manera de conducirme, en los ambientes en los que yo opero? Regularmente la justicia debe ser
impartida y debe ser practicada en el hogar, en el área en la que yo me desempeño como trabajador, pero también la justicia debe ser aplicada e impartida primero sobre mí. ¿Estoy yo siendo justo conmigo mismo, conforme a la medida que el reino dice? ¿Estoy yo gestionando la justicia del cielo hacia mi vida personal? Estos días, como les explicaba, meditando mucho, he concluido en este tema porque Satanás, como príncipe de su reino, se empeña mucho en que nosotros no nos interesemos en el reino al que pertenecemos. Entonces, lo que hace es que nos engaña y nos mantiene entretenidos de tal forma que uno pierde el enfoque. Entonces, él en su persecución mentirosa nos acorrala y nos hace creer que nada de lo que Dios nos ha prometido es verdad y se cumplirá. Por eso es que cuando Pablo se dirige a los hermanos en Roma, él está tratando de encauzar la mente de ellos desde una mente terrenal hacia una mente celestial, desde una mentalidad de hijos del rey, para que ellos puedan caminar como reyes y sacerdotes. Y una de las cosas que el reino de las tinieblas opera en la mente de los hijos de Dios es la acusación en la mente. Recuérdense esto, que en la esfera que no se ve, en el mundo que no se ve, constantemente Satanás está levantando en nuestra contra acusaciones en el estrado celestial. Mientras yo estudiaba esto, una de las imágenes que me venía es la imagen de esta muchacha, Esther Hadassah, que el pueblo de Israel los judíos estaban a punto de ser erradicados de la tierra, y algo maravilloso sucede porque ella pudo interpretar correctamente su posición celestial y traducirla en su posición terrenal como esposa del rey Asuero. Y ella claramente dijo: si perezco, que perezca. Pero algo maravilloso que sucede es que Dios inclinó el corazón de este rey y el rey extiende el cetro. Las naciones están siendo sacudidas. Las naciones están siendo oprimidas por el reino de las tinieblas y hay mucho sufrimiento. El enemigo se ha ensanchado en contra de la familia y está trayendo dolor, está quebrando los hogares. Él está maltratando, golpeando, hiriendo y haciendo que el ser humano pierda enfoque en por qué y para qué Dios lo creó, dañando su corazón, hiriéndolo con palabras y haciendo opresión para llevarlo al punto donde el ser humano pueda desdecir de Dios, porque un hecho que provoca que alguien pueda pasar de una influencia demoníaca a ser poseído por un demonio, pero que ya al final sea cautivo de un demonio, es cuando una persona profiere maldición contra Dios. Y entonces ya hay una ley que se activa en el reino, en el que por más que el favor de Dios quiera alcanzar a alguien, si esta persona maldice a Dios, entonces esta persona entra en un nivel de cárcel espiritual, de cautividad. ¿Recuerdan la mujer de Job? No fue nada fortuito lo que la mujer de Job declaró sobre Job. Maldice a Dios y muérete. Ella estaba siendo manipulada como un títere por Satanás para empujar a Job a que Job pisara una de las líneas, de tal manera que entonces Job se atara con los dichos de su boca. Mi esposa Michelle, que está ahí con nosotros, siempre es abanderada de un versículo, de un proverbio que dice: te has enlazado con los dichos de tu boca. Por lo tanto, dentro del reino
así como una especie de principio considerado, está la forma en la que los hijos del rey hablan, la forma en la que los hijos del rey se comportan, la manera de proceder, el modus operandi. O sea, ¿cuál es tu manera de tú gestionar ciertas cosas? ¿Por qué? Porque eso habla mucho de qué reino gobierna en ti y en mí. ¿Cómo procedo? Hoy, particularmente, me sucedió algo y créanme que sentí el impulso. O sea, en mi naturaleza humana, quería exigir mis derechos. Porque una cosa es que usted escuche un rumor suyo que dicen de usted opera en la sospecha. Pero cuando usted, con sus propios ojos, ratifica que ha habido un intento en su contra de dañarle, de atentar contra sus intereses, hermano, tenemos que ser sinceros. Uno automáticamente lo que quiere es, ya usted sabe. Y cuando miré lo que había escuchado como un rumor, lo ratifico con mis propios ojos. Le digo a mi hija, la mayor que está con nosotros, le digo, a la verdad que es que está revestido, mi hija. Pero era yo mismo diciéndome a mí, cálmate, tranquilo y actúa como un hijo de Dios. Entonces di una vuelta, respiré, le dije, Señor, dirígeme, y fui donde la persona que me estaba afectando. Y fue tan hermoso como el Espíritu Santo, cuando uno le da el control, el resultado fue el deseado, que se liberara la oportunidad de restituir mis intereses. Y el Señor fue poniendo palabras cuando yo fui a reclamar mi derecho, pero en la posición de un hijo de Dios. Y esa persona me dijo, hágalo así como usted dice. Usted tiene toda la razón. Pero si yo abandono mi posición celestial y comienzo a moverme en el diálogo que sostuve con esa persona desde la posición de la impresión, de haber confirmado la sospecha. Y no sé por qué el Señor me está como conduciendo hasta esto. Pero no operemos en la sospecha, mis hermanos. Confirmemos. Y cuando confirmemos, actuemos como verdaderos hijos de Dios. Pablo, como perito arquitecto, estaba encauzando el corazón de los hermanos en Roma para que se alejaran de la idolatría, para que no operaran en la sospecha de porque hay un peligro en desconocer al reino y desconocer al rey. Primero conozco al rey, al conocer al rey, él me revela el reino y no opero en a ver qué pego, a ver qué se da, a ver si es verdad que el rey al que yo adoro es. No, yo opero en la seguridad de que mi rey es mi papá y yo soy príncipe, sacerdote, rey sacerdote de ese reino y mi posición es ministrar a ese rey de reyes y señor de señores. Y cuando la gente me mire, la gente mirará una extensión del reino caminando en la tierra. Hermanos, el reino de las tinieblas amenaza en contra tuya. Abre la boca, pero el Señor, no como un hecho de victimizarnos como iglesia, el Señor callará boca de leones cuando tenga que callarla y dejará que los leones hablen cuando tengan que hablar. Nuestro corazón debe mantenerse anclado en la presencia del Señor y no perder nosotros la posición de hijos. ¿Por qué? Porque recordemos que los hijos de Dios estamos llamados a practicar la justicia, la paz y el gozo.
Los festejos incluyen bodas masivas y hasta animales con animales. Ya, ok. Aquí le ayudé. Entonces, cuando nosotros miramos esto, muchas de las cosas que Pablo trataba de ayudar a estos hermanos era buscando la manera de que ellos siguieran la paz con todos, pero también vivieran un gozo inefable. ¿Qué es el gozo, pastor? ¿Significa que yo siempre debo tener un rostro alegre en términos faciales? No siempre tendré un rostro facialmente bello, alegre. Un día estaré con el rostro decaído porque hay un cuerpo humano que se desgasta y sufre de los embates del infierno. Pero más allá de una belleza facial, de una expresión facial hermosa, dentro de nosotros, mi hermano, hay algo que es la fe y la esperanza de mantener, no blasfemando contra Dios, no maldiciendo a Dios. Y entonces eso es el gozo al que nosotros estamos llamados como hijos del Rey, sabiendo que usted y yo, hablo mucho de esto, estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Ahora mismo, usted está en su lugar, alguno, ¿verdad? En su lugar favorito de la casa, otro que está trabajando, y usted está allí sentado. Y hágase esta imagen. Ahora mismo, usted, hay una copia suya. Ahora mismo hay un Jason celestial en lugares celestiales por la fe sentado con Cristo Jesús. Hay una Aileen, una Michelle, una Rosa, una Alexandra, una Maribel, una Yuberkis, una Carmen, una Patricia, una Susana, una Yadira, que están sentados allí. Y allí ese ser suyo que está allí sentado no está amargado o no tiene una variación de ánimo. Él siempre está en su condición eterna. Por eso muchas veces, hermano, nosotros parece como si pudiéramos lograr lo imposible, y es porque estamos operando desde nuestra posición celestial como hijos del reino celestial. Y por eso el Señor nos quiere recordar un poco acerca de nuestra posición de hijos. Mire que ejemplifica en Romanos 14:17 el tema de la comida, pero en Mateo también habla acerca de la comida. Y aquí hay un aspecto del reino que tiene que ver mucho con lo que comemos, ya que el reino se perdió por comer lo que no debía comerse en el momento que no debía comerse. Y el reino de los cielos se obtiene por comer la comida del reino, y ahí vamos a Daniel, que entendió este principio, y el rey Nabucodonosor quiso alimentarlos a ellos con la comida de su reino, pero él dijo, no, yo no voy a comer esa comida, yo voy a comer la otra comida. Jesús dijo, yo tengo una comida que ustedes no saben, y la comida que yo tengo es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, miren cómo llega la mentalidad de los hijos, que ya usted no se alimenta de los aspectos terrenales, sino que usted se alimenta de hacer la voluntad del Padre suyo, que lo rescató, que lo creó y que lo insertó otra vez en el lugar de privilegio que nos otorgó en el reino de los cielos. Miren, mis amados, la iglesia del Señor, nosotros, debemos recuperar nuestra posición celestial a través de prácticas bíblicamente certificadas. Pastor, ¿a qué usted se refiere? Me refiero, mis hermanos, que todos nosotros deberíamos ser adiestrados cada día en torno a lo que el cielo dijo de nosotros y cómo nosotros debemos conducirnos como hijos. Si usted ve, por ejemplo, esas películas que hablan del tema de la realeza, por lo general, cuando hay un nuevo sucesor al trono, ¿qué sucede? Comienzan a entrenarlo. Cómo sentarse, cómo manejarse cuando hay comisiones, cómo ser
y tomar decisiones cuando esté en el palacio. Y si el rigor de una posición terrenal lleva tanto protocolo, hermano, ¿cuánto más debería llevar el rigor de la vida de un hijo de Dios que cada día debe cultivar, debe crecer basado en los principios de la palabra, basado en el principio de la comunión? No solo leer la Biblia por leerla, hermanos. Usted sabe que acá en la escuela somos muy abanderados de el hecho de disciplinarnos en el estudio sistemático, versículo a versículo, de nosotros escudriñar la escritura, de investigar, de buscar, de no decir a todo lo que yo escucho, amén. No, yo tengo que estar seguro que esto que estoy escuchando, este principio, de dónde viene, de dónde procede, qué palabra lo sustenta. ¿Para qué? Para que entonces nosotros como hijos podamos ser dignos representantes de nuestro Padre en las esferas que nos toque representarlo a Él. Por ello, nosotros como hijos de Dios estamos llamados a vivir una vida balanceada en el espíritu. Y un balance en el espíritu tiene mucho que ver con un conocimiento profundo de los principios que gobiernan el reino, de las leyes que gobiernan el reino, para yo no verme en algún momento creando una distorsión en lo que tiene que ver con mi rol en el reino celestial. Eso tiene que ver mucho con mi carácter, eso tiene mucho que ver con mi forma, con mi forma cuando Dios me está haciendo hacia la forma de Cristo. Cuando Él me está formando como el alfarero, cuando como alfarero Dios me hace tener un carácter de un buen mayordomo. Y miren que yo tiemblo, hermano, créanme, yo tiemblo diciendo esto porque yo tengo mis luchas. La mayordomía es una de las cosas que las cuales yo día a día le pido, Señor, ayúdame a ser un buen mayordomo de mi vida, de mi tiempo, de mi familia, de mi comunión contigo, de mi función como, porque yo no sé si usted sabía que de todas estas palabras que yo estoy diciendo, un día en el cielo a mí me pasarán factura y por algo en cierta parte de la Biblia dice que no hagamos todos maestros porque tendremos que dar cuenta de cada palabra que hayamos dicho. Por lo tanto, mis amados, hoy la intención y el deseo es despertar en nosotros el conocimiento que está dormido. Usted ahí tiene cosas, inquietudes del reino que están dormidas. Despiértelas.